terrible, y desde el punto de vista de la profesión, terrible. Pero en realidad esa crisis terrible también es por esto, porque lo que ha ocurrido es que la gente tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y desde el punto de vista de la ortodoncia, ¿qué significa eso? Pues que los sistemas incógnitos de ortodoncia lingual, los sistemas de Invisalign o los sistemas excesivamente sofisticados, en este momento no tienen demasiada cabida, por lo menos en el mercado. Por tanto, vamos a hablar de ortodoncia, de ortopedia, de ortopraxia, es decir, de cómo debemos de actuar correctamente, y de ortodoxia, que es cómo el manejo debemos de seguir las reglas de la ortodoncia clásica. Este es Gregorio Marañón, uno de los grandes médicos españoles. Un gran médico español de los años 40 que escribió muchos tratados de medicina y muchos tratados de la medicina relacionados con el ser humano. Por tanto, hablaba Marañón de que era importante que la medicina fuera lógica. Y por eso yo digo que la ortodoncia tiene que ser lógica, tenemos que tener sensatez. Tiene que ser etiológica, es decir, debemos de abordar los problemas de maloclusión de acuerdo al inicio de la maloclusión, debemos de recorrer con nuestro tratamiento el camino inverso a la maloclusión. Debe ser ecológica, es decir, respetando el medio ambiente y sobre todo utilizando los aparatos de ortodoncia que nos dio Dios, es decir, los labios, la lengua, los músculos, la fuerza masticatoria. Esos tenemos que ser nuestros aliados. Y tecnológica, evidentemente, porque si no, no estaríamos hablando de alambres, alambres superelásticos, de alambres térmicos, de la introducción del bracket Synergy, de los nuevos modelos de Synergy, etc. Bien, voy a empezar también. Eric Burrows, que es el vicepresidente de la Rocky Mountain, el director general de ventas del mundo, que me acompañaba en el viaje, me decía ayer, ¿cómo vas a empezar el curso mañana? Igual que empezaste en Colombia. Y no, voy a hacer un pequeño cambio. ¿Y qué cambio hago? Pues cuando hablaba la doctora Velarde hace un momento de la técnica de Damon. Yo he conocido al doctor Damon, de hecho tuve el placer y el honor de dirigir una mesa redonda en España hace 2 años en que participaba el doctor Damon, y yo creo que el doctor Damon, como la técnica de Damon, es una técnica excelente. Quizás lo que puede ser la técnica de MBT, como puede ser la técnica de Rickes, etc. Quizás una pequeña crítica, y es que cuentan demasiadas cosas como que los alambres y los brackets lo solucionan todo, que no hace falta hacer extracciones y que la ortodoncia es sencilla, o la ortodoncia no es sencilla. A mí cuanto más, yo me preocupo mucho, bastante, por mis pacientes, por mis casos, la ortodoncia es muy difícil. El que digo que la ortodoncia es fácil, miente. Eso es como el otro día que estaba en La Habana, y entonces estaba hablando de reabsorción radicular, y me dicen en La Habana, doctor, pues aquí no tenemos el problema. Dice, claro, como hacen radiografías, no va a haber el problema. Esto es un poco parecido. Lo que quiero decir es que una de las cosas que se puede decir de es, no, ahora ya no hace falta el control molar, ya no hace falta barras parativas, ya no hace falta, no es cierto. Hay partes de la ortodoncia que siguen siendo fundamentales, haya la técnica que haya. Y por tanto, la piedra angular por la que debe empezar todo curso de ortodoncia es por la que debemos de empezar en todo tratamiento, que es por el control del primer molar superior. El control del primer molar superior, tanto en el plano transversal, es decir, saber si este primer molar superior está correctamente posicionado, si tenemos una compresión maxilar, una mordida cruzada. Tenemos que tener un control molar en el sentido vertical, en el sentido de la rotación y en el sentido de la posición sagital o mesodistal. Por tanto, para nosotros es muy importante todo esto. ¿Y qué es esto? Pues es simplemente cómo debe estar encajado el molar. Es decir, debemos tener un molar que esté el surco con relación a la cúspide, como todos saben. Es muy importante que este punto, es decir, que la cara que la cúspide distal del molar sea el punto más bajo de la curva de Spee de toda la arcada. Es muy importante que esté más bajo de distal que de mesial. El contacto entre el 6 superior y el 7 inferior es, como decía Andrews, clave en el desarrollo en el encaje de las oclusiones. Especialmente es muy importante cuando acabamos de corregir una clase 2, porque es lo que nos va a garantizar la estabilidad de la posición molar en ese paciente. Y por tanto, cuando nosotros tenemos una maloclusión, hacemos un tratamiento de ortodoncia, veremos después cómo, es importantísimo fijarse en la piedra clave
para nosotros. ¿Y cuál es nuestra piedra clave? O nuestro elemento clave, el segundo premolar superior. El segundo premolar superior debemos de finalizar el tratamiento, debe acabar sentado, acostado sobre el primer molar inferior. Es decir, esta superficie de contacto es muy importante. Y además es un punto muy interesante para saber si estamos correctamente situados en el primer molar superior, porque si esto no está correctamente situado, significa que el primer molar superior no está correctamente situado, pero el primer molar superior es muy difícil de ver. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos bandas, brackets, tenemos tubos de cementados muy grandes, elásticos, alambres, y no podemos ver bien cuál es la situación real. Por tanto, tenemos que la llave de Angle era la que ya ustedes conocen. La de Angle fue el contacto entre la cresta marginal distal del 6 y la cresta marginal mesial del 7, y llegamos ahora a la técnica, como decía Ricketts también, la piedra angular de relación molar es precisamente ver este contacto entre el 6 y el 7. Por tanto, ¿por qué es importante? Porque en determinadas situaciones, tenemos el aspecto de que este molar está bien situado, pero no es cierto. Es decir, necesitamos que el molar tenga un tipping, una inclinación distal, y esa inclinación distal es la que nos va a garantizar realmente que el tratamiento está siendo llevado correctamente. Es decir, ¿quién nos indica que el tipping del molar está correctamente? El segundo premolar. Por tanto, es importante, incluso incluyendo también las situaciones en que hacemos extracciones, es decir, casos donde hacemos extracciones de primeros premolares y vamos a obtener lo mismo. Es decir, tenemos que dejar este segundo premolar encajado perfectamente. Por tanto, esta es la primera piedra clave o piedra angular de todo tratamiento de ortodoncia, el primer molar superior. Es decir, estos son los elementos con los que tenemos que trabajar. Por tanto, nosotros, en muchas ocasiones, el inicio del tratamiento lo vamos a realizar en función de cómo está ese primer molar superior. Ese primer molar superior está mesializado, ese primer molar superior está rotado. Tenemos que desrotarlo y tenemos que distalarlo. Entonces, para ello, nosotros utilizamos muchos aparatos. ¿Qué solemos utilizar para distalar molares? El aparato más sencillo y más económico. Y huimos, escapamos de los aparatos complejos y caros. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nos ocurre esto. Si tenemos un paciente con una buena expectativa de colaboración, un paciente que sabemos que va a colaborar, un paciente que sabemos que está acomplejado por la malocclusión, que quiere corregir rápidamente esa clase 2, utilizamos evidentemente un aparato muy clásico, la tracción escleral. Es cierto que la tracción escleral hoy se utiliza cada vez menos, yo cada vez lo utilizo menos, porque los pacientes colaboran cada día menos. Y si el paciente tiene una mala colaboración, pues utilizaremos un péndulo, utilizaremos microtornillos para instalar los primeros molares superiores, que yo realmente, debido a los pacientes, cada vez los utilizo más, y en niños más pequeños. Y después, en una fase intermedia, entre una colaboración buena y una mala, pues utilizo mucho barras palatinas, sistemas de Wilson de distalamiento 2D, o sistemas de Wilson caseros, que yo utilizo mucho, como este, que veremos después, que consiste simplemente en un arco de alambre de 19 por 25, un crimp por hook, un ganchito y un muelle para distalar los molares. Por tanto, cuando nosotros tenemos falta de cooperación de ese paciente, pues utilizamos mucho ganchitos, los crimp por hook, asociados a muelles. ¿Y para qué? Pues los usamos así, le damos la vuelta con un elástico intermaxilar para distalar, utilizamos microtornillos, en fin, o utilizamos sistemas como el péndulo. En este caso, el péndulo un péndulo de PMA, o en este caso un péndulo del Giloy, en este caso para distalar y derrotar más, y en este para distalar un poquito más. Evidentemente, además, pues usamos los elementos clásicos de toda la vida, las barras palatinas, la barra palatina clásica, la barra palatina con el sistema Wilson, que a mí me gusta mucho, particularmente de slot vertical, barras con acrílico, que yo mantengo mucho tiempo en boca cuando voy a tratar a un paciente con un problema vertical. Dentro de las barras palatinas, igual me ocurre con los cuadelis, me gusta mucho utilizar los de Wilson, los sistemas de Wilson,
que tienen el pequeño inconveniente quizás de que tiene uno que adaptar tiene que tener el cajetín vertical para aplicar estas bandas, pero realmente es un sistema fantástico porque doblando estas patillas es muy sencillo conseguir una rotación. Desde el punto de vista de la tracción escleral, cuando utilizo el spring gear, este tipo de tracción escleral que tiene un coil spring en la zona posterior, y este coil spring nos va a marcar la cantidad de instalamiento que vamos a hacer. ¿Qué es importante en estos casos? En estos casos es muy importante conocer cuánto voy a distalar los primeros molares. Y también es importante saber si el paciente está colaborando. Porque si pongo tracción escleral y el paciente me dice que colabora, pero realmente no está colaborando, es un problema. ¿Cómo sé yo que el paciente colabora? Pues muy fácil, sabiendo que esta es la reacción típica a un tratamiento exitoso de tracción escleral. Es decir, rotación de los premolares hacia distal, aparición de diastemas, normalmente en distal del canino, por las fibras supracrestales, y después nos aparece además un movimiento de los molares. Es decir, cuando uno coge con los dedos el primer molar superior y lo mueve, entonces está produciéndose ahí, en ese movimiento se está produciendo muy importante, que está siendo colaborador el paciente. Esta es otra imagen en otro paciente, la típica sobrecorrección de la rotación molar. Recuerden que los molares, realmente más que distalarse en masa, lo que hacen es rotar alrededor de su raíz palatina, para que gire en este sentido. En este sentido va arrastrándose, las fibras supracrestales arrastran los caninos y premolares, y en los casos más en que la colaboración de los pacientes es muy grande, fíjense ustedes hasta se llega a ver toda la cara vestibular del molar, la parte superior del molar, que nos indica que existe un componente muy importante de distalamiento coronal de estos molares. Por tanto, no es de extrañar que en muchas ocasiones, simplemente con una tracción escleral, podamos corregir una clase 2, pero una clase 2 incluyendo a los premolares e incluyendo también a los caninos. Es decir, una clase 2 de una corrección total, porque además la tracción escleral tiene un efecto, hablaremos después, tiene un efecto también de salto de la mordida. Y la tracción escleral no es un aparato, no es un aparato viejo, antiguo, ya más visto que el TVO. Es decir, más antiguo, sí y no. Es cierto que la tracción escleral es un aparato antiguo, pero también es cierto que es un aparato de una enorme sencillez, no es más que dos hierros unidos, soldados en la zona anterior, y son solamente dos hierros unidos a las bandas de los primeros molares superiores. Fíjense, en este caso, por ejemplo, que existe sobremordida, apillamiento ligero arriba, compresión maxilar, existe un colapso maxilar. Es cierto que no existe una mordida cruzada franca, pero sí existe un colapso muscular, un colapso maxilar, que los molares superiores colapsados, los inferiores también acompañan ese colapso. Y simplemente ponemos una tracción escleral. ¿Qué consigue esa tracción escleral? Evidentemente desbordar estos molares. ¿Qué cosa consigue? Si ningún otro aparato está consiguiendo abrir la mordida, es decir, que se extruyan los primeros molares superiores, que se abra la mordida, es decir, que se vaya corrigiendo la sobremordida a base de extrusión molar, y además esta parte externa de la rama interna del bumper está haciendo un efecto lip bumper, o bumpereta, como creo que llaman aquí. Es decir, lo que está haciendo es separando los bucinadores, y esa separación de los bucinadores está favoreciendo una expansión. Después colocamos 4 brackets Zimmermann en la cara superior, unos pequeños loops aquí, y hacemos ortodoncia ecológica. Ya no nos ponemos un arco lingual en la cara inferior y no ponemos ningún aparato más. Y aquí, ¿por qué no puso? Porque no hace falta. Si yo un caso lo puedo resolver con una tracción escleral, 2 bandas, o 4 bandas, un arquito lingual y 3 brackets, no me complico la vida más. Porque lo que busco es máxima eficiencia con mínimo cantidad de gasto. Lo mismo ocurre en este chico que tiene una clase 2 división primera,
En este caso existe una biprotrusión en clase 2, con lo cual no puedo utilizar un aparatito funcional, que yo utilizo mucho. No tengo que favorecer el avance de la mandíbula, porque realmente aquí el problema que tengo es un problema de discrepancia positiva en la arcada inferior, es decir, tengo que mesializar los dientes inferiores a través de la utilización profusa de gomas de clase 2. Simplemente, ¿qué hago? Tracción extraoral. Después de la tracción extraoral, alineo los dientes. En los arcos de 19 por 25 de acero hago un pequeñito escalón aquí, con unos loops. Pongo unos elásticos de cierre, unos elásticos con un arco lingual de elásticos de clase 2. Utilizo un arco lingual preformado, es decir, que lo puedo poner en la misma clínica, en la misma cita que viene el paciente, un arquito preformado, que este arquito preformado, activándolo aquí, en el arquito de Wilson, activándolo aquí, puedo llevar los incisivos más hacia adelante y el caso acabar. Es decir, esto es un poco lo que yo quiero decir. Ortodoncia simple, ortodoncia ecológica. No empezar a poner desde el primer día brackets en todo lo blanco que se ve en la boca. Es un poco la obsesión que cuando uno llega a los cursos de determinadas técnicas hay que poner brackets en todo, y brackets en segundos molares, y brackets con tubos en no sé cuánto. Ortodoncia lo más sencilla posible. Hacer la ortodoncia lo más etiológica posible. ¿Qué significa etiológica? Significa que tenemos que recorrer el camino inverso a la maloclusión. Si yo tengo una clase 2, división primera, donde los incisivos inferiores y lo que se corresponde al hueso de soporte de los incisivos inferiores está siendo limitado su crecimiento por el labio inferior, por el músculo orbicular inferior y por el músculo borla de la barba, e incluso comprimido el maxilar por un tensionador, no pongáis brackets de momento. Utilizar un aparato etiológico. ¿Qué será un aparato etiológico? Un aparato que me separe el labio de la barba. Puede ser un bumper, puede ser un Frenkel, puede ser un Binder, puede ser lo que queráis. Pero primero el tratamiento es etiológico. ¿Por qué es importante el tratamiento etiológico? Pues es muy sencillo. Cuando hablemos de recidiva, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que todo recidiva. Esa es la resumen de la historia. Es decir, en el año 2004, los hermanos Little de la Universidad de Washington en Seattle, cuando después de estudiar muchos años la recidiva de ortodoncia, llegaron a la conclusión de que todo recidiva, y que encima de todo recidiva se nos suma el propio envejecimiento de los dientes. Así, cuando nosotros tenemos un apillamiento inferior y lo tratamos, la retención tiene que ser para toda la vida. Y no solamente eso, sino que si no ponemos retención para toda la vida, la recidiva va a ser mayor que la maloclusión, mayor que la inicial del tratamiento, porque se va a sumar la vejez o el envejecimiento de la inicial. Si en cambio yo hago tratamiento etiológico, la capacidad de recidiva que voy a tener es mayor. Es cierto que recidivan las cosas con los aparatos fijos más que con los funcionales. Yo no lo sé, porque no hay evidencias científicas, porque no tenemos suficiente información. Pero yo en este momento, desde el punto de vista clínico, no tengo ninguna duda. Es decir, me vale siempre recidivar más una expansión producida por un quadratus o un bracket que una expansión producida de manera pasiva al poder haber puesto un escudo que nos permite el recibimiento. Por tanto, etiológico es, vamos a tratar la etiología de los pacientes. Y tenemos que tener en todas las técnicas respuestas. Es decir, cada vez que alguien de una conferencia, como estoy yo ahora hablando, siempre pregúntenle cuál es la filosofía de su técnica sobre tal cosa. Porque para todo esto tiene que tener una respuesta. Por ejemplo, vamos a ver esta niña. Esta niña es un caso muy sencillito. Vemos que lo que nos llama la atención es que tiene una falta de espacio para este canino. Ven aquí que falta mucho espacio para este canino. Tiene una clase 2 con una rotación molar aquí, pero sobre todo donde es más evidente, evidentemente aquí, es la clase 2. Bien, para ver si el problema de la paciente, vemos que aquí tiene una desviación evidente de la vía media. Para saber de dónde procede el problema, al ir hacia atrás, bueno,
al ir hacia atrás nos encontramos que afortunadamente estos dos son los dos incisivos, aquí está el filtro, aquí vemos la parte media y entonces ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que efectivamente los dientes de arriba están desplazados hacia la izquierda. Recuerden que para saber si los dientes están centrados o no, no utilicen la cara ni la nariz. Se debe usar como punto de referencia el filtro. Y el filtro es que nos indica el punto medio con el signo de crujido de los dientes hacia dónde están los dientes. Bien, por tanto, ¿hacia dónde están los dientes aquí? Evidentemente lo que está desplazado es la cara superior. ¿Y qué nos encontramos aquí? Nos encontramos los dos molares, eso sí, los dos rotados, pero se hace más evidente la rotación de este molar porque además nos encontramos que precisamente premolares y estos dos premolares son los que se han desplazado hacia adelante. Bueno, aquí no vemos nada interesante, solo vemos el canino que parece que tiene una buena posición. Utilizamos la tele, yo utilizo mucho las radiografías para ver la posición del canino. Y entonces en una técnica tenemos que responder a si se puede instalar o no se puede instalar. Entonces yo le diría a ustedes, ¿quién de aquí utiliza, imagínense, Roth? Entonces diría, ¿cuál es la filosofía? No los brackets de Roth, yo digo la filosofía. Es decir, cuando uno dice, yo utilizo una técnica, utilizar una técnica no es utilizar los brackets y los alambres de una técnica. Utilizar una técnica es utilizar la filosofía de esa técnica. Es decir, por ejemplo, si yo utilizo